Buenas tardes a todos, soy María Fernanda Bruno, chairman de Casa Argentina en Houston. Y en nombre de Casa Argentina en Houston le queremos dar la más cordial bienvenida a este evento tan esperado sobre vacunas COVID. Casa Argentina en Houston es una organización sin fines de lucro fundada en el año 1970 con propósitos solidarios y culturales. Es por eso que queremos agradecer sus membresías y sus donaciones y contarles que con lo recaudado en este evento se comprarán camas ortopédicas para el Hospital Municipal de Luján. Con lo cual, si a lo largo del evento ustedes quisieran hacer donaciones, podrán utilizar el link de registro. Y si quisieran hacer donaciones a posteriori del evento, podrán entrar a nuestro website y apreciaremos mucho sus donaciones. Es un placer y un honor para Casa Argentina en Houston presentar a una amiga y directora de nuestra organización, la doctora Nora Nabone. Nora es médica, científica, profesora en el MD Anderson Cancer Center de la ciudad de Houston y ha trabajado en el estudio del cáncer por los últimos 30 años. Sin más preámbulos y con un gran aplauso virtual, con ustedes, la doctora Nora Nabone. Muchas gracias, Fernanda, y es un placer para mí estar aquí y además bienvenida a toda la audiencia hispanoparlante. Y bueno, apreciamos también que la doctora Bober se haya juntado con nosotros para contarnos acerca de este problema que tenemos del coronavirus. Pero antes de ir a la presentación formal de Laura, lo que quiero comunicar a la audiencia es que el contenido de esta presentación no pretende sustituir el consejo profesional médico, el diagnóstico o tratamiento. Siempre busque el consejo de su médico para la toma de decisiones concernientes a su salud. La presente charla tiene un propósito solo educativo y no reemplaza la indicación médica. Hoy la doctora Bober va a hablar sobre la vacunación para el COVID. La doctora Bober se recibió o obtuvo su doctorado en el año 1995 en Buenos Aires, Argentina. Fue entrenada por el doctor César Milstein, que es un premio Nobel que fue otorgado por el desarrollo de anticuerpos monoclonales, y después trabajó subsecuentemente en la Fundación Leluar y en el Instituto Fleming, siempre inmunología. En 2002 vino a los Estados Unidos y empezó a trabajar en el MD Anderson, siempre en inmunología, y actualmente es profesora y directora del Centro de Generación de Anticuerpos en el MD Anderson Cancer Center. Tiene muchos anticuerpos desarrollados, algunos incluso en clinical trials, y tiene patentes. Así que yo creo que estamos en las mejores manos para que nos den una visión actualizada de la capacidad o el estado de las vacunas que son disponibles para la gente. Pero antes de pasarle la voz a la doctora Bober, déjeme decirle que al final de esta charla vamos a responder preguntas de la audiencia. Las preguntas pueden ser mandadas, escritas en lo que es el botón de Q&A, que es un botón de preguntas y respuestas, pero las pueden llenar en este momento. O sea, yo las leeré cuando Laura finalice su presentación de cerca de 25 o 30 minutos. Así que, bueno, siendo eso todo lo que tenía que decir, estamos muy contentos de que Laura haya participado o esté participando en este webinar, y ahora le pasamos la voz a ella. Gracias, Laura. Gracias a todos. Buenas tardes y buenas noches para la gente de Argentina. Para mí es un placer estar acá porque como inmigrante de los Estados Unidos, hace 19 años que estoy acá,
Siempre Casa Argentina, yo soy miembro, simplemente no soy directora de ninguna comisión, simplemente por falta de tiempo, pero es para mí un placer haber conocido a toda esta gente que tanto nos fue apoyando a los que venimos de afuera y que tantas cosas buenas hace y siempre nos tiene cerquita de Argentina, porque ya sea con películas, ya sea con asados, con las fiestas de 25 de mayo, 9 de julio, siempre estamos juntos con Casa Argentina, con el consulado argentino, así que bueno, y es además un placer poder darles a ustedes esta charla que va a ser lo más simple que yo pueda. Ustedes sabrán que para los científicos a veces es un poco complicado hablar en un idioma sencillo, pero yo soy maestra normal nacional y me encanta enseñar. O sea, fui una de las últimas promociones de maestra, la anteúltima en sí, y de hecho creo que en el grupo de la audiencia hay muchas compañeras mías del secundario también, así que espero que disfruten y que no tengan miedo de hacer preguntas, y las preguntas, como dijo Nora, abajo donde están esas dos pestañitas bien del lado abajo de la pantalla que dice Q y A, ahí se van a poner las preguntas, las pueden ir escribiendo como les comentó Nora. Y ahora voy a compartirles la primera diapositiva. Si en la pantalla del lado derecho les molesta que haya las imágenes nuestras, la pueden hacer chiquita con el signo menos de arriba. Esto lo cuento porque hay gente que no está muy habituada al Zoom. Nosotros tuvimos que aprender rápidamente en toda esta pandemia porque casi todo nuestro trabajo es por Zoom. Esta soy yo vacunándome con la vacuna Pfizer, la segunda dosis. Lo muestro porque hay gente que piensa o tiene miedo, aún resquemor y dudas de darse la vacuna, pero esto es lo mejor que podemos hacer para preservarnos no solo a nosotros, sino a nuestros seres queridos y a todo el mundo con quien tenemos contacto, amigos, vecinos, gente que nos cruzamos en la calle. Tanto el barbijo, la mascarilla o el cubrebocas, como le llaman en Argentina, eso es algo que no debemos abandonar todavía y ya van a saber por qué, aunque yo estoy vacunada. Este logo que ven acá es del grupo CPC-19 que yo inauguré este año en marzo, este año no, en el 2020, en marzo, vamos a cumplir un año ahora, para promover el uso de plasma en la Argentina, y ese grupo son 140 médicos y profesionales de la salud, y algunos que no son profesionales de salud, pero abogados, gente que nos asesora, y todos trabajamos en conjunto y ahora nos estamos ocupando de discutir los temas de vacunas. Y aquí tenemos el logo de las auxiliares voluntarias del Hospital de Luján. Después al final de la charla María Fernanda les va a contar un poco sobre este hospital al que estamos tratando de ayudar. Esto es simplemente mi formación, todas mis raíces están en Argentina y esta es simplemente la copa del árbol. Bueno, vamos a empezar por una cosita un poquito más técnica, que es qué es una inmunización o una vacunación, ¿sí? La inmunización es un proceso por el cual a una persona se le hace algún tipo de intervención para que esté preparada para combatir, por ejemplo, virus, bacterias, microorganismos, algún tipo de enfermedad. Y bueno, en ese tipo de inmunización se puede hacer de dos formas. Una de las formas es lo que se llama inmunización pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sistema inmune no está trabajando, se hizo el vago, digamos, y no puede trabajar bien por una razón o por otra, entonces le brindamos desde afuera un montón de herramientas que van a ser utilizadas como herramientas de terapia para combatir lo que sea que esa persona tiene. Por eso es pasiva, porque el sistema inmune está tranquilo y no hace otra cosa más que recibir la ayuda de afuera. Y la inmunización activa, en cambio,
que son las vacunas, es cuando uno estimula el sistema inmune, lo despierta para que esté preparado para reaccionar cuando algún peligro viene. Yo, ¿cómo lo explico esto? Por ejemplo, las vacunas serían algo así como mostrarle al sistema inmune nuestro, que son los soldados, es nuestro ejército, mostrarle un identikit del ladrón. Y le mostramos una foto de un virus o un pedacito del virus o un cachito del gen del virus, un virus, bacteria, un microorganismo que está atenuado o que está inactivado, que no se va a dividir. Eso es el identikit que le mostramos. A todo nuestro ejército de sistema inmune le mostramos quién nos puede llegar a atacar. Y eso hacemos con nuestros hijos, nuestros nietos, que les damos las diferentes vacunas que se usan ahora. Hace muchos años a mí tuve menos vacunas porque yo tuve sarampión, infección, y no me tuvieron que vacunar después, porque la vacuna esa dura muchísimos años. Una vez que está mostrado el identikit, el ejército se va tranquilo a su casa esperando que aparezca el invasor. Y cuando aparece, ya tiene todas las herramientas preparadas para atacarlo. Ese es el objetivo de una vacuna. Estos son virus, son esquemitas de diferentes virus, algunos son muy raros, parecen extraterrestres, pero yo quiero que se fijen nada más que en estos dos que están acá. Este es el famoso coronavirus que nos tiene en jaque desde hace un año, y este es el adenovirus, que lo muestro porque es parte de algunas de las vacunas que vamos a contar hoy. Para que tengan una idea, este número que está abajo de nanómetros, 90 nanómetros, 120 nanómetros, quiere decir que son 10.000 veces más chiquititos que 1 milímetro. O sea, imposibles de ver al ojo humano, incluso no se ven en muchos casos en los microscopios comunes. Se requiere algo especial. Y esta es un esquema, siempre son esquemas por ahora, de lo que es el coronavirus. Esto que se ve acá como partido, imagínense que esto es como una naranja y cortamos un pedacito para espiar por adentro esta parte zigzagueante que se ve acá, que es el material genético del virus, son los genes. Estos genes van a hacer a las funciones del coronavirus y van a hacer también a fabricar su estructura, porque cada gen produce una proteína. En este virus en particular hay solamente 4 proteínas que forman su estructura, y el resto de las proteínas que son producidas a partir de la información del gen son para que funcione, para que se mueva de un lado a otro, para que haga las cosas que hace. Este es otro esquema del coronavirus al que se le sacó la capita. Los colores son diferentes simplemente porque es un esquema. Se le sacó la capita esta entera y acá se ve el material genético. Y acá señalizamos, digamos, estos esquemas los tomé de lugares y publicaciones científicas. Este pedacito de acá sería el gen que corresponde a la proteína Spike. Ustedes, los que estén en Argentina, acá la deben haber escuchado como Spike, como proteína S, o también la pueden haber escuchado como la proteína de espícula en Argentina, en castellano. Pero bueno, le vamos a llamar Spike o S. Y esa proteína, esos genes que están acá, son los responsables de que estos pedacitos rojos de acá, que forman la coronita del coronavirus, sean producidos y llevados a la superficie del coronavirus. ¿Por qué es importante esta proteína? Porque es la responsable de la infección de nuestras células. El virus entra por vías respiratorias superiores, se va al pulmón y a través de estas pequeñas proteínas que tenemos acá, se va a introducir, va a infectar la célula pulmonar y empieza su cascada de desastres, como le digo yo. Esto es otro esquema, el mismo tipo de coronavirus, el material genético. Aquí la coronita, la proteína Spike es de color negro. ¿Y por qué la señalicé así? Para que vean como si hubiéramos desglosado, separado la naranja en pedacitos, y vemos que estas son las 4 proteínas que hacen a la estructura del virus. El resto de las proteínas están aquí adentro haciendo que el virus se mueva.
y la más importante es la Spike, porque todas o casi todas las vacunas se han hecho utilizando esta proteína, y de distintas formas, y ya lo vamos a ver. Aquí vemos de nuevo un esquemita del coronavirus, de nuevo la Spike, que la agrandamos un poco acá. Y lo que yo quiero hacer notar acá, ¿qué pasa cuando una persona se infecta con el coronavirus? El sistema inmune empieza a producir anticuerpos. No tenía una vacuna, pero la primera respuesta de nuestro sistema inmune, o una de las primeras, es producir anticuerpos para defenderse sin haber tenido la instrucción previa de una vacuna. Entonces vamos a tener anticuerpos, los puse de distintos colores para que sepan que se unen a distintas partes del virus. Este rojo se une a la proteína de la envoltura, este verde se une a un pedacito del spike, esta es la spike, que la agrandamos, y acá le hicieron un esquema diferente. Estos dos anticuerpos se dirigen y se unen a la proteína spike, y este en particular se une a este pedacito rojo. ¿Qué es este pedacito rojo? Dentro del spike es donde el virus se prende a nuestra célula para infectarla. Es como, viene a ser como la manito que se pone en la manija de la puerta para entrar en nuestras células. O sea, la parte roja es, la parte roja de la proteína es la mano que va a meterse en la manija de la puerta de la célula para poder infectar a la célula. Y así es que cuando uno se enferma, esto es lo que ocurre. Hay anticuerpos de los 3 tipos y muchos más, pero acá como para simplificarlo. Esto es parte de nuestro sistema de defensas, y aquí esta es la batería de anticuerpos que existen en el plasma convaleciente, que es el plasma de las personas que se recuperaron del coronavirus. Aquí tenemos cuando, por ejemplo, alguien se vacuna con esta proteína o con el gen de esta proteína, como les dije antes, como el spike. Entonces el único tipo de anticuerpos que va a haber son los que se dirigen contra esta proteína. No va a estar este, por ejemplo. Y después tenemos una tercera alternativa, que son los anticuerpos monoclonales que se usan para terapia, que son todos los mismos. ¿Por qué? Porque se están eligiendo únicamente aquellos que bloquean al virus la entrada a la célula, que se unen a la partecita roja y que hacen que el virus no pueda infectarnos. Esto se usa como tratamiento, no como prevención. La vacuna es la que nos previene de infectarnos. Vamos entonces a ver los 4 grandes grupos de vacunas contra COVID, y hay algunos más, pero estos son los principales, los que están en la carrera adelante de todo. Tenemos los de ARN mensajero, de Pfizer y Moderna, que tiene 2 dosis idénticas. Tenemos los vectores adenovirales, que en Argentina están más familiarizados porque están la Sputnik V, la vacuna de AstraZeneca, que están en este momento inmunizando a las personas mayores en Argentina, la de Johnson & Johnson, que acá se empezó a utilizar hace unos días, pero que está yendo a Argentina. La CanSino es una vacuna china que no está todavía en Argentina, por ejemplo, y acá tampoco, pero estas 4 vacunas tienen este sistema que se llama vectores adenovirales. Recuerdan que les mostré que había un vector, que había un virus, el adenovirus, que se los comenté, pero no es el coronavirus, es simplemente algo que les explico luego. Después vienen las proteínas que usan, las vacunas que usan toda la proteína S o pedacitos de la proteína S. La cortan en pedacitos y con eso preparan la vacuna. Y por último, las vacunas a virus inactivado, como la Sinopharm, que está llegando a Argentina, y otra vacuna china también, en las que el virus está inactivado, y ahora vamos a ver cómo. Este es el pedacito del ARN mensajero. ¿Qué es eso? Un pedacito de gen que se llama ARN mensajero, que va a llevar la información para producir en nuestro organismo la proteína S del coronavirus. O sea, no es la vacuna
con la proteína directamente, sino que nuestro cuerpo tiene que trabajar un poco, nuestro sistema inmune. Va a producir a partir de este trocito la proteína S. Y esta capita que ven acá es una capita de lípidos, de grasa, como una bolita de grasa, que va a proteger al material genético, porque si no puede ser destruido cuando le inyectan. Después tenemos las vacunas de adenovirus. ¿Se acuerdan la formita, la estructura del adenovirus? En este caso, el adenovirus va a ser nada más que el transportador, lo que transporta el gen de la proteína S. Material genético también, diferente a este, pero es lo mismo para la proteína S. Este lleva la información para producir la proteína S y la producción la van a hacer las células de nuestro organismo. En este caso, lo mismo. Después vamos a hablar en más detalle de estas vacunas. Después tenemos las proteínas. Esta es la proteína S. Recuerdan que se las mostré roja, negra, azul y rojita y amarilla o celeste. Hay algunas vacunas como Novavax que utilizan directamente la proteína. Y eso es lo que se inyecta. Y hay otras vacunas que en realidad toman una de estas proteínas y la cortan en pedacitos chiquitos, y eso van a utilizar, estos son lo que se llama péptidos, pedacitos de proteína, y esto es lo que se va a dar en la vacuna. Y después tenemos los coronavirus inactivados. Recuerdan que este dibujito lo vimos antes, este esquema, nada más que ya no tiene nada dentro el virus. El gen ya no está, no se puede dividir, no puede infectarnos, no puede hacer nada, y eso es lo que se llama virus inactivado. Estas vacunas son las más conocidas por nosotros porque son aquellas que usa la gripe, la vacuna de la gripe. Y las vacunas de adenovirus se están probando ya, por ejemplo, en HIV, en hepatitis y en el ébola. Entonces, así tenemos los 4 tipos principales de vacunas. Vamos a hablar entonces de la de adenovirus. La de adenovirus, de nuevo, esta es la parte genética que va a llevar la información a nuestras células para que hagamos nosotros la proteína S. Y así tenemos, la Sputnik lleva 2 dosis. Este nombre que lleva acá, AD, viene de adenovirus. Y es diferente, fíjense que tiene 2 colores porque las 2 dosis son diferentes. Son 2 adenovirus diferentes. El primero es el adenovirus 26 y el segundo adenovirus 5. Son adenovirus humanos y son muy comunes porque producen resfríos. De hecho, yo hablé con mi hija y está congestionada, dolor de garganta, porque está contagiada con un adenovirus que es de circulación muy común. Pero para hacer las vacunas, estos adenovirus que se han elegido, y los han elegido casi todas las empresas, no tienen mucha circulación entre la población, son muy poco comunes. Y como dijimos antes, no están vivos y los vamos a repetir varias veces. Lo único que hacen es transportar el material genético. Después tenemos la de Johnson & Johnson o Janssen. Esta es una única dosis del mismo adenovirus humano, tiene el mismo color, una sola dosis. Acá se empezó a aplicar hace 2 días. La de AstraZeneca Oxford, que le están dando en Argentina, también es un adenovirus, pero es de chimpancé, con lo cual nuestro sistema inmune nunca lo vio y va a ser probablemente, a lo mejor va a tener una efectividad mayor o no, todo eso lo estamos aprendiendo sobre la marcha. Por último tenemos la CanSino, que por ahora no está ni acá ni en Argentina, que usa el mismo adenovirus de la segunda dosis del Sputnik V, que es el adenovirus 5. Así tenemos los 4 versiones, digamos, de las vacunas que están más avanzadas en el proceso de vacunación. Vamos a destacar entonces esto, hablar un poquito más de qué son las vacunas de vectores adenovirales, porque mucha gente está preocupada y no sabe. Se han usado otros en otras vacunas, como les dije antes, por ejemplo en el ébola, por ejemplo en hepatitis, se está usando en vacunas del SIDA, y no están vivos, solo sirven de transporte al material genético del coronavirus. Yo lo explico con un camioncito. Este camioncito de reparto es
simplemente el adenovirus. Y adentro, esta cajita que tenemos acá, es el material genético del coronavirus, que es el que nos importa, que llegue a nuestra célula para que empiece a producir lo que va a ser el efecto de la vacuna. 2 dosis, 2 camioncitos iguales, como en el caso de algunas de las vacunas, por ejemplo la que mencionamos de AstraZeneca, por ejemplo la de CanSino. Pero a veces esa segunda dosis es distinta, como en el caso de Sputnik. Entonces el camioncito es diferente, pero la cajita que llevan de material genético es la misma. Se utilizan, como dijimos antes, lo repetimos, hepatitis, ébola, HIV, no se integran al genoma humano, porque ustedes van a escuchar y me mandan muchas veces y preguntan, mira, leí esto, escuché esto, ¿qué tiene de cierto? Nada, no se integran al genoma humano, no tienen contacto con nuestros genes. Y acá hay un esquemita. Imagínense que esta es la célula, la externa, la celeste grande. Este es el camioncito adenovirus trayendo el gen, entra en la célula y viene hasta el núcleo donde están nuestros genes, simplemente inyecta el pedacito de DNA para producir la proteína S. Y fíjense, acá ven de nuevo el nombre RNA mensajero. ¿Esto qué quiere decir? O ARN mensajero. Esta parte sería la de la Pfizer y Moderna, o sea, la vacuna Pfizer y Moderna simplemente inyectan ARN mensajero, pero el adenovirus le da un poquito más de trabajo a nuestro organismo para producir esto, que en definitiva va a una fabriquita de proteínas que está por acá y va a producir la proteína S del virus. Y no usa adyuvantes. Esto es muy importante porque mucha gente comenta sobre reacciones alérgicas que puedan tener o rechazos. No usa ningún tipo de adyuvante. Este es el esquemita similar para de Pfizer y Moderna, que es la vacuna del ARN mensajero, de nuevo lo que vimos antes, la proteína Spike, estos son los trocitos del ARN mensajero, ARN o RNA es lo mismo, esto es en inglés, y esto es lo que se inyecta, como ya vimos, y en la célula nuestra, este material genético va a producir las proteínas que son igualitas a estas de acá, la proteína S, que va a despertar la respuesta inmune, y estas Y que ven acá son los anticuerpos que estamos produciendo, nuestro sistema inmune produce. Vuelvo a a este esquema de antes, porque se está hablando mucho de las mutaciones de los virus, y todo el mundo pregunta si las vacunas van a seguir sirviendo o no. Yo les voy a explicar un poquito en qué consisten esas mutaciones. Este puntito de acá es una mutación que se produce en el gen, en la parte genética del virus. No sé si recuerdan que al comienzo dije que un gen produce una proteína. En particular, este pedacito de gen produce un pedacito de esta proteína que está acá, entonces de la proteína Spike, entonces aparece la mutación, se expresa en la proteína, ¿sí? Pero es una solita. Después tenemos una mutación acá, que aparece acá, y no nos importa, porque las vacunas están hechas contra esta parte, contra esto, ¿sí? O sea que si el virus mutó acá, no nos importa qué pase con la vacuna. En cambio acá tenemos otra mutación, esta, y esta mutación aparece en esta parte de la proteína, y esa es la que nos complica un poquito más, porque la mayoría de las vacunas, como dije, intentan bloquear a toda la proteína y en especial a esta parte que es la que abre la puerta de entrada a la célula. Pero es una solita. Para que ustedes se den una idea, comparemos esto con una cadena de plata. Una cadena de plata tiene un montón de eslabones de plata y de repente le cambiamos un eslabón por oro. Pero la cadena sigue siendo de plata. Sería el caso este. Tenemos un eslabón acá de oro, un eslabón acá de oro. La cadena sigue siendo de plata. Cuando sigue habiendo mutaciones, de repente, si el virus llegara a seguir mutando de tal forma que hubiera muchos más eslabones de oro, ahí habría que preocuparse. Mientras tanto, las empresas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, la de
Johnson & Johnson, la de la proteína, están ya planeando dosis de refuerzo. Y esa dosis de refuerzo puede modificar un poquito la vacuna original. En lugar de llevar la parte información genética roja solamente, va a llevar la roja con la mutación o la verde con la mutación. Entonces, se está hablando de que esa dosis de refuerzo se va a dar a los 6 meses o a los 12 meses. Y todas las empresas lo están haciendo. No quiero que entren en detalle con esta tabla, pero estas tablas están publicadas en mi Facebook, me pueden buscar si les interesa, las hice públicas. Simplemente la hicimos para comparar al comienzo la vacuna Sputnik con las dos que se estaban dando aquí en Estados Unidos, para que todo el mundo supiera que se podía administrar en condiciones preexistentes, dependiendo de la condición y siempre hablando con los médicos de cabecera, con los médicos que los atienden, con los médicos de la especialidad de algún problema que ustedes puedan tener. Pero por lo menos en los distintos ensayos clínicos que fueron publicados científicamente, se explica en qué tipo de condiciones se puede hacer. Al principio se decía que Gamaleya, la de Sputnik, no se podía administrar a mayores de 60, pero después apareció publicado que sí se había probado. Y este es el número de personas en las que se inyectó, mayores de 65 o de 60, en las que se inyectó la vacuna durante los ensayos que se llaman de fase 3, que ya muchos de ustedes conocen esos nombres. Esto simplemente es parte de las tablas, como les dije en Facebook las pueden ver, de todas maneras pueden escribirme para preguntar, y acá están los componentes de cada vacuna que son importantes a la hora de decidir algún problema alérgico que pueda hacerles rechazar la vacuna. Y estas son también parte de las mismas tablas, lo que estuvimos averiguando hasta el 21 de febrero, incluida la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología. Por eso es que hay algunas recomendaciones acá, pero siempre hay que, como dijo Nora al principio, evaluar con el médico de cabecera o el especialista de acuerdo también al grado de exposición al virus. Por ejemplo, no se recomendaba dar en las embarazadas al comienzo, exceptuando aquellas que estén expuestas al virus. Por ejemplo, enfermeras, médicas que estén en contacto con pacientes con COVID. Pero siempre eso hay que discutirlo con el médico. Yo no soy médica, soy doctora investigadora, pero es muy importante que eso se hable con el profesional de confianza. Esto es simplemente para contarles que están algunas de las otras que no tienen todavía la publicación científica, las otras vacunas, la estamos esperando, pero que todas tienen una eficacia importante. Estos números de eficacia, ¿qué quieren decir? Que de 100 personas vacunadas, 65, casi 66 personas probablemente no se infecten para nada, pero las otras también quedan protegidas y a lo mejor tienen un grado de infección menor, no se llega a la enfermedad severa, eso es lo que hacen todas las vacunas, no se llega a la enfermedad severa. Y en algunos casos uno puede estar infectado y no darse cuenta de tan leve que es lo que uno llama asintomático. Y en ese caso hay que tener cuidado y seguir usando las mascarillas, barbijos, tapaboca, porque podemos contagiar al de al lado. Entonces, es precaución por nosotros y es precaución por los demás. Es me cuido, te cuidas. Esto lo mencioné lo puse acá solamente para recalcarles que entre las terapias disponibles, ya lo vimos antes, están los anticuerpos monoclonales. Se hacen en laboratorio y los que hay en existencia son bastante caros, no están disponibles en todos lados aún, pero se han hecho a partir de pacientes que se curaron de este COVID-19, y hay algunos que se hicieron de pacientes que se curaron de la pandemia previa del SARS-CoV, que fue, creo, no recuerdo si en el 2009 o el 2013, porque fueron 2 de coronavirus, pero una de ellas fue de SARS-CoV, que es muy parecido a este virus.
Entonces, interesante, porque esa persona a esta altura y después de tantos años todavía tiene anticuerpos contra el coronavirus que lo infectó. Y de él se aislaron, de esa persona, se aislaron los anticuerpos para producir en el laboratorio y usarlos como terapia. Ustedes me pueden preguntar cuánto va a durar la protección con nuestra vacuna, cuánto va a durar la protección si estuve infectado, no lo sabemos. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Si tienen en cuenta que para la anterior pandemia lo que ocurrió fue que los trabajos publicados científicos tardaron 5 años y nosotros hace un año que empezamos y ya tenemos tanto material y tanta cosa sabida, pero nos falta seguir aprendiendo y es lo que estamos haciendo. Y esto que les quiero dar para cierre es simplemente un video que me encanta y me gusta mirarlo, porque no es un video de dibujitos, es un video real de células reales de nuestro sistema inmune, el que nos protege si nos infecta el virus y el que nos protege cuando viene la vacuna y le muestra el identikit de con quién tiene que luchar. El sistema inmune no solo ataca bacterias, virus o microorganismos, ataca también, por ejemplo, a células tumorales, al cáncer, a otras enfermedades. Me gustaría compartirlo con ustedes porque es muy lindo de ver. Espero que lo disfruten. Bueno, con esto terminamos la charla. Les quiero dar las gracias a todos y espero que la hayan disfrutado y vamos a estar abiertos ahora a las preguntas. Este es mi grupo de laboratorio acá en el MD Anderson. Este es mi grupo de CPC-19 con el cual promovemos el uso del plasma y tanto hemos hecho en Argentina para eso. Este es el chair de mi departamento, que es el doctor Jim Allison, que obtuvo el premio Nobel en el 2018 por el desarrollo de un tipo de anticuerpos monoclonales para luchar contra el cáncer. Muchísimas gracias y salgo de la pantalla. Bueno, muchas gracias, Laura, doctora Bober. Ha sido muy instructivo escuchar su presentación, que creo que todos pudimos entender con o sin un doctorado en inmunología.
Pero ahora paso a leer las preguntas, pero antes de leerlas quiero decirle a los participantes que pueden calificar las preguntas, y si hay más de 2 o 3 preguntas por una misma persona, la pregunta pasa a tener, digamos, un número más alto y tiene más chances de ser leída. Entonces, ahora paso a las preguntas de acuerdo a cómo las han presentado. Una pregunta es, ya vacunada, ¿cuál es el riesgo de contagio? Si veo a mis nietos que van al colegio, ¿tengo que seguir usando barbijo y distanciamiento? Bueno, yo creo que sí, y es lo que yo voy a hacer y lo que están haciendo muchas amigas nuestras. Todo el mundo tiene el problema de los nietos justamente porque los chiquitos están expuestos y los chiquitos en general, y gracias a que este virus no fue más agresivo, o no se contagian o son asintomáticos. Así que sí, yo diría que tiene que seguir usando, a no ser que sean parte de una burbuja en la que están siempre, pero los chiquitos, habiendo empezado la escuela, digamos que aportan un riesgo extra. Así que hasta que no sepamos con certeza y si está vacunada esta persona, tiene que cuidarse con barbijo y con un poco de distancia. La segunda pregunta es, me gustaría saber cuánto tiempo es la inmunidad de la vacuna, cómo es niños, cómo afecta el COVID a los niños y qué tan cierto que contagian menos, qué tan cierto es que contagian menos. Em, O sea, bueno, la inmunidad de la vacuna no la sabemos todavía cuánto va a durar. De hecho, se está haciendo, por ejemplo, en Argentina un estudio y creo que en Estados Unidos también se está haciendo seguimiento de la gente vacunada. Se están tomando muestras de la gente vacunada, en algunos casos de personal de salud, porque es la gente que está más a mano y la que empezó a vacunarse antes, y se hacen análisis de sangre para ver cuántos anticuerpos generan, que son los que ya vimos, y después se van a analizar en lo posible lo que se llama inmunidad celular, porque luego de los anticuerpos, que son lo que yo llamo los soldados que disparan balas, y las balas son los anticuerpos, vienen los soldados de lucha cuerpo a cuerpo, que son los de la inmunidad celular. Y eso todavía no lo sabemos. Si bien lo han reportado en los trabajos ya publicados, tanto Sputnik como Pfizer como Moderna, que hay inmunidad celular, no sabemos cuánto va a durar. Para que tengan una idea, en el 2009 se hizo un seguimiento de 46 personas en Inglaterra a las cuales se las vacunó, o bueno, el distinto tipo de vacunas que tenían, sarampión, varicela, polio, todas esas vacunas, se las siguió durante 25 años. Y eso permitió saber, por ejemplo, que hay algunas vacunas que duran de por vida, como la del sarampión. En cambio, hay vacunas como la antitetánica que duran 10 años. Es un trabajo muy interesante pero 25 años lo fueron siguiendo. Capaz que dentro de 25 años alguien publica diciendo las vacunas de coronavirus duran tanto, esto, aquello, menos o más. Lo estamos aprendiendo. La segunda pregunta era si los chiquitos contagian menos. No lo sé decir porque ellos en apariencia no, digamos, si ellos se infectan, es más leve, a veces no son asintomáticos totalmente, pero ha habido casos de chiquitos infectados, sí. Siguiendo la pregunta, la primera pregunta que respondiste, me pregunto si en el contexto de los clinical trials, porque la autorización que se presentó en Argentina y en los Estados Unidos ha sido con resultados preliminares de los clinical trials que en general tienen 40.000 personas o algo así. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Yo me imagino que después de los resultados preliminares que nos permitieron hacer una autorización para su uso, va a haber seguimiento de estos Sí, pacientes. sí. Y ¿cuál es la expectativa en cuanto a cuánto tiempo van a seguir a estos pacientes y a qué número de pacientes van a seguir? O sea, A todos. perdón, A todos. a todos. Pero sí, O sea, esto en las tablas que yo mostré, que fui muy rápido, pero en una parte decimos que estos clinical trials se van a seguir por lo menos 2 años más para tener los resultados totales de todas las personas. o sea, Porque sí, porque entonces podríamos asumir que dentro de un año
vamos a saber si estas vacunas duraron 6 meses o un año al menos, que sería Sí, lo mínimo que uno necesita saber para claro, establecer una frecuencia inicial. tal cual. Después podemos Eso se va a ir sabiendo a medida que todos esos ensayos clínicos, y además hay ensayos clínicos que involucran a niños, que están todavía en progreso, niños vacunados, porque por ahora la gente vacunada fue o mayor de 16 o mayor de 18. Pero hay ensayos clínicos que están registrados en el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos y que son de todo el mundo, que involucran a nenes en distintas partes, que son chiquitos, que a lo mejor tienen más riesgo dependiendo de la zona donde vivan. Así que pronto a lo mejor va a salir, también hay estudios que involucran a gente con distintos tipos de riesgo, y en los estudios publicados, de hecho, hay gente con muchas, lo que se llama comorbilidades, que son otras enfermedades de base, diabetes, hipertensión, asma, y están separados en las publicaciones científicas, se analizan. Por eso se sabe cuáles se estudiaron, y hay otros que se estudiaron, pero son tan poquitas las personas que tenían esa condición que no se puede saber. Entonces uno tiene que evaluar el riesgo-beneficio. ¿Cuál es el riesgo que le produciría infectarse con coronavirus y cuál sería el beneficio que obtiene vacunándose? Y que pueda llegar a tener un riesgo también por la vacunación. O sea, siempre hay que evaluar eso, y eso se evalúa con el médico de cabecera. La siguiente pregunta es por qué J&J da una sola dosis de adenovirus 26 cuando Sputnik usa dos, una de dos diferentes virus. Bueno, eso es porque Sputnik ensayó con esas dos adenovirus. ¿Cuál es el objetivo de usar dos distintos? Es un poco lo que les dije antes. Si yo primero inyecto el adenovirus 26, que tiene muy poca circulación en la población, no hay mucha gente que tenga resfríos con el adenovirus 26. Entonces el adenovirus va a llegar, el camioncito va a llegar al lugar donde tiene que hacer el delivery, dar el pedacito de gen para que se produzca toda la cascada de las defensas. Pero si nosotros nos enfermamos mucho, tuvimos mucho contacto con ese coronavirus en especial, no vamos a dejar el camioncito pasar. Entonces no va a ser efectiva la vacuna. Por eso se eligen adenovirus que tienen poca circulación en la población. Y por eso Gamaleya o Sputnik usó dos. Porque si la primera inyección tiene el 26, el camioncito que mostré ahí, que era de Amazon, sin ánimo de hacer propaganda, y la segunda inyección era un camioncito del correo de Estados Unidos, bueno, el sistema inmune se había preparado para atacar al de Amazon, y lo distraemos con uno diferente. Ese es el objetivo de dar dos adenovirus distintos. ¿Por qué Johnson Johnson hizo una sola dosis? Porque fue el ensayo clínico que ellos quisieron hacer para que hubiera más vacunas disponibles, y encontraron que tienen una buena eficacia. De hecho, Sputnik con una sola dosis daba una eficacia de un 91,6%, y con las dos dosis 91,4%. Esa diferencia no es importante. Y se va como incrementando, y la cantidad de anticuerpos que nuestro sistema inmune va produciendo es cada vez más. Johnson Johnson dijo, mejor hacemos una sola si vacunamos a más, si total de todas maneras vamos a proteger a un 70 y pico por ciento, que es un buen número también, porque la mayoría, como les dije, protegen de la enfermedad severa, que es lo que queremos, ¿sí? La segunda pregunta, y creo que está relacionada con lo que acabas de decir, ¿cuál es la opinión del uso de una sola dosis para cubrir la mayor población? Y esto no se refiere a Johnson Johnson, se A refiere cualquiera, sí. bueno, a lo que Bueno, hizo Gran Bretaña, ¿no es cierto? Que ellos, una dosis, porque la pregunta que yo me hago es, con respecto a Johnson Johnson, hicieron una dosis, pero cuando vos haces dos dosis, como en el caso de Moderna o Pfizer, en realidad, sin embargo, podemos sospechar que la dosis primera va a ser suficiente como para darte una inmunidad a largo plazo, no lo sabemos. en realidad no lo sabemos todavía, pero interesantemente la Universidad de Oxford está haciendo ensayos con la vacuna de Pfizer y con la de AstraZeneca Oxford,
para dar 2 dosis separadas en 4 semanas, 6 semanas, hasta 12 semanas, para ver cuál separación, digamos, cuál tiempo de dosaje sería importante conservar, porque a lo mejor si uno da cada 12 semanas, que es lo que ha pasado, ha salido en las noticias, que una de las vacunas dada a los 3 meses es mejor que dada a los 20 días. Ese mejor es, ninguna va a ser el 100% nunca, pero es importante que sepamos por lo menos que dando una sola se puede. Y todo eso lo está haciendo Oxford, AstraZeneca, no Oxford AstraZeneca, sino Oxford con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de AstraZeneca de chimpancé, y están viendo incluso de combinar dos. O sea, dar mensajero, Pfizer, y después la del chimpancé, del adenovirus de chimpancé. Todo eso lo están haciendo en ensayos clínicos en estos momentos, muy preliminares, empezaron en diciembre, pero creo que son útiles, no, creo no, definitivamente son útiles porque van a ayudar a saber cuándo podemos terminar de vacunar a toda la población mundial y que esté protegida la mayor parte de la gente. La otra pregunta es con respecto a la gente con inmunosuprimida, gente que ha recibido medicación, ya sea por transplantation o otra clase de medicación que los inmunodeprime. Entonces, ¿hay alguna vacuna que sea preferible o quizás ninguna? En realidad eso no, de ninguna en general no se habla. Se habla de que cualquiera de las vacunas se podrían dar, pero eso hay que hablarlo con el médico. De hecho, se está haciendo un estudio sobre pacientes trasplantados y salió ayer justamente un trabajo en el que se habla de los pacientes trasplantados que requieren la vacuna de COVID, que es necesaria que se la dé. Entonces, tiene que planificarse dar las dosis, por ejemplo, si hay alguien que está en tratamiento, se planifica dar las dosis de acuerdo al tratamiento que esté recibiendo, a los tiempos del tratamiento que esté recibiendo. Y de ahí la importancia del estudio que están haciendo en Inglaterra, porque están viendo si la separamos 4 semanas, si la separamos 6, 8, 10, 12, si sigue siendo útil y eficaz la vacuna. Y bueno, pronto vamos a tener los resultados porque lo empezaron en diciembre, pero seguramente vamos a saber al respecto. Y siguiendo un poquito más en el mismo tema, y vos estando en el MD Anderson, me pregunto si has tenido alguna información. En el MD Anderson hay mucha gente que recibe quimioterapia. No sé si hay algún protocolo que se sigue o si estás al tanto o No. simplemente tenemos que esperar. No estoy al tanto, mucha gente pregunta eso porque quimioterapia en general a veces inmunodeprime, en muchos casos, y lo que no sabemos en realidad es si la quimioterapia puede llegar a inutilizar el esfuerzo que hizo nuestro cuerpo y la vacuna para producir la respuesta inmune, porque a lo mejor algunas de esas células del sistema inmune pueden morir. Entonces, creo que hay que esperar un poco, seguramente la respuesta se va a tener pronto porque se están siguiendo y siempre consultarlo con el médico. El médico que los está atendiendo debe ser el responsable de comentarles. Les voy a dar un ejemplo porque ese lo conozco de primera mano prácticamente. Conocemos una persona que tiene un tipo de linfoma que se llama micosis fungoide. Tiene nombre de hongo, pero es un linfoma. Entonces se preguntaba al especialista mundial que está justamente en el Anderson si esa persona se debía vacunar, se podía vacunar, si la vacuna no le iba a hacer peor porque es un tipo de linfoma que hace que las células del sistema inmune estén muy activas. Y la especialista comentó que sí, se debe vacunar porque el virus a esa persona con ese linfoma le puede hacer peor que la vacuna en sí. Entonces, como ven, cada caso es particular porque es un linfoma súper raro que no existe en muy bajo porcentaje de la población, pero ese tipo en particular sí o sí se tiene que vacunar, porque si el virus lo toma, le hace peor.
La siguiente pregunta es si hay si es cierto lo que se dice, que gente de grupo con el grupo sanguíneo A tienen más probabilidad de contraer el virus, o que los que tienen otro están más protegidos. Bueno, ha salido un trabajo al respecto, pero no vi demasiados más. Se está siguiendo, ese tema se está siguiendo justamente los distintos grupos sanguíneos asociados a la mayor probabilidad de contagio o más sensibilidad a ir a una enfermedad grave. Pero yo vi uno solo en su momento, que fue a mediados del año pasado. No seguí demasiado con el tema, pero ayer justamente en el grupo del plasma empezamos a hablar de los grupos sanguíneos de nuevo. Así que supongo debe estar por salir una nueva indicación al respecto. Porque una cosa que es importante que sepan, este año yo creo que la cantidad de trabajos publicados sobre coronavirus supera ampliamente cualquier otro tipo de trabajo. Pero por la urgencia, la publicación se hace sin que tenga la revisión de otros expertos. Si a mí se me ocurriera publicar algo del coronavirus, yo tengo que mandarlo a una revista en el que otra gente que sabe de coronavirus lo evalúe y me diga si lo puede publicar, tiene que modificarlo, hay algo que no está bien, lo acepto o no. Eso es una revisión por los pares, por gente que sabe sobre mi tema. Pero en esta pandemia todos fueron preprint. ¿Qué quiere decir eso? Que salían sin revisión de los pares. Entonces, son cosas que a principio se envían o se publican para que la gente vaya, los otros investigadores vayamos aprendiendo, pero a lo mejor en un futuro eso deja de ser cierto. Después dicen, oh, se desmintió. Ha pasado con drogas que se empezaron a usar y después se dijo, no conviene usarla más porque no sirve. Está pasando con el plasma de convaleciente, que se lo daban primero a la gente más severa y ahora se sabe que solo cuando es inicial, y en Estados Unidos se suspendieron algunos ensayos clínicos que se estaban haciendo, se mantienen otros, porque se demostró que no era tan efectivo como se pensaba, y solo si se administra en altas dosis y al comienzo de la enfermedad es útil. Todo eso se va reevaluando. Y después van a aparecer de repente drogas que parecía que eran útiles, pero después se fue corroborando que no era así. Entonces, la otra pregunta es, siendo el virus tan pequeño, digamos, ¿cuánto es real que el barbijo protege? Al principio recuerdan que decían no hay que usar barbijo. En realidad hay un estudio hecho también con distintos tipos de barbijo, con los N95, que son los que usan los médicos y que acá no están disponibles más que para los médicos, y con el doble barbijo. Ese estudio se hace 2 personas sin barbijo y el porcentaje de infección que reciben las dos, y sin distancia social, y es altísimo. Después, el mismo, lástima que no tengo la imagen acá porque la teníamos, la estuvimos viendo hace poco. Uno con barbijo y el otro sin barbijo y sin la distancia social tenían un nivel de infección menor. Los dos con barbijo sin la distancia social, un nivel de infección o de contagio menor aún. Y los dos con barbijo y con distancia social, prácticamente la probabilidad de infectarse era nula, muy baja. Y si encima uno está al aire libre, con todas esas protecciones, es prácticamente cero. Pero digamos, para seguir un poquitito y cerrar el tema o sea, ¿la protección del barbijo es para la persona que lo usa o para la persona que... Para ambos, porque, digamos, uno cuando habla hay pequeñas partículas de saliva que pueden llevar el virus y quedan en parte retenidas por el barbijo. Algunos son especiales, tienen una trama diferente, vienen con hilos de cobre. En Argentina CONICET hizo algunos, o sea, dependiendo también de la trama, y por eso también están hablando de usar doble barbijo, la protección es mutua, para uno mismo también. Incluso salió un trabajo que menciona que cuando uno habla, si tiene partículas virales de repente, recién contagiado por lo que fuera, está como dándose el virus o entró esa partícula porque no filtra completamente, es como dar una pequeña dosis de vacuna. En lugar de venir 1 millón de virus, pasan 1000, poquitos. Y esos 1000 es como dar una pequeña vacuna.
le llaman variolización a esa idea, ese concepto, y salió también un trabajo de estos preprint publicados al respecto. O sea que uno se estaría como autovacunando si está con alguien que tiene COVID y no lo sabe, y si llegara a pasar una pequeña partícula del virus. Y además estaría protegiendo al otro. O sea, nada es completamente seguro, probablemente las N95, que son esas máscaras que usan los médicos que están en contacto con pacientes que tienen condición muy severa, sean las que más protegen. Pero ustedes saben que los médicos se han contagiado también. La siguiente pregunta es, en Argentina se comienza pronto a vacunar contra la gripe, mientras se espera por la vacuna contra el COVID. ¿Conviene vacunarse contra la gripe o conviene esperar? Hay una normativa al respecto que está publicada en esas tablas. Las vacunas tienen que estar separadas, creo que eran 3 semanas una de otras. O sea que si uno se da la de la gripe, tiene que esperar máximo un mes era entre una vacuna y la otra. Pero esas cosas cambian día a día. O sea, en la tabla lo tenemos puesto, pero sí hay que esperar un poco. Pero de nuevo, como acabas de decir muchas veces, hay que consultar con el médico profesional. Sin duda eso lo preguntan en el médico porque a lo mejor el riesgo de tener la gripe sea peor para la persona, porque es una persona mayor, que si está viviendo en una casa sola con 2 o 3 personas que ni siquiera salen, bueno, probablemente ninguno de las dos sea gran riesgo, pero la gripe lleva sus casos agresivos también, así que hay que consultarlo con el médico. La otra pregunta es, ya vacunados, ¿cuál es el riesgo de contagio si veo a mis nietos que van al colegio, tengo que seguir usando barbijo? Y creo Esa ya la hicimos, sí, ya la hicimos. Me gustaría saber cuánto tiempo es la inmunidad de la vacuna, cómo es niños se afecta el COVID. Creo que esto también, me parece que Sí, hay algunas vacunas, perdón, algunos que aparecieron en el chat. Sí, los que partieron en el Jackson por los panelistas, y estaba tratando de avanzar con Y acá respecto. hay una pregunta que me parece interesante que dice, pensando en superficie, si es seguro, superficie de contacto será así. Recuerdan que uno siempre dice que hay que lavarse las manos, que las superficies pueden tener el coronavirus, sobre todo si hubo alguien sentado un minuto antes, esa persona tiene coronavirus, y es un ratito nada más, porque los virus no viven en la superficie, y salió un trabajo publicado por un grupo de Alemania, en el que entraron a una casa de gente, a casas de gente que tuvo coronavirus o que tenía coronavirus en ese momento, y aislaron muestras de todas las superficies. Y lo único que encontraron era trocitos del virus, pero no virus que fueran a infectar. De todas maneras, yo sigo siendo precavida y voy con mi botellita de alcohol y limpio las manijas del carrito del supermercado antes de tomarla, me limpio las manos a cada rato, así tenemos todas las manos bastante ajadas. Este año no nos ayudó mucho al respecto, pero yo sigo con las precauciones. En Argentina están haciendo también un estudio de aguas de efluentes para encontrar partículas virales, pero hasta ahora lo que se está viendo es que esas partículas no son de virus que puedan infectar, sino son restos del virus. Otra pregunta es si el test de anticuerpos después de la vacunación puede dejarnos saber el nivel de protección que tenemos. Sí, pero depende cuál es el test de anticuerpos, porque hay test de anticuerpos que detectan la proteína S, la famosa que está contra todas las vacunas, ¿sí? Que se utiliza en todas las vacunas. Si el test de anticuerpos es para detectar los anticuerpos contra la proteína S, sí sirve. Si el test de anticuerpos es para detectar otras proteínas del coronavirus que no son la S, no nos sirve. ¿Y las vacunas debilitan el virus? Las vacunas lo que hacen es lo bloquean, impiden que, es lo que les mostré, que el anticuerpo, si el virus era la proteína, digamos, del virus, es esta, pongámosla de este lado, esta parte de acá es la parte roja de la proteína S que va a abrir la puerta de la célula para entrar. Si yo le vengo con un anticuerpo que es así, lo paro, no le dejo mover la mano,
Entonces el virus no va a poder entrar en la célula y en la sangre en general no sobrevive. Sí sobrevive en las vías aéreas superiores, en el pulmón, pero si de repente queda ahí y no lo dejan entrar, se va a terminar muriendo porque él no puede dividirse si no usa nuestras células. Ese es el problema de los virus. Ellos viven gracias a nosotros. Por eso nosotros le tenemos que cerrar la puerta para que no entren. O sea que el virus, uno podría decir que es un parásito de las células humanas. Tal cual. A diferencia de la bacteria, que la bacteria se propaga independientemente, Vive sola. necesita sin duda entrar a la célula humana y usar todo su equipo. Tal cual, todo. Okay. Padecí COVID-19 en agosto. Recibí la primera dosis en marzo. ¿Hay suficiente evidencia para recomendar que no reciba la segunda dosis? No está la evidencia todavía, pero sí sabemos que todos aquellos que tuvieron COVID y se dan una dosis de vacuna, cualquiera sea, levantan títulos muy altos de anticuerpos. Título es cantidad de anticuerpos. Entonces, se está especulando en dar una sola dosis a aquellas personas que tuvieron COVID y que se vacunaron con la primera dosis, porque los títulos son altos, pero todavía no hay suficiente evidencia para decir no te des la segunda dosis. Si llegara el caso que no hay vacunas y se llega a saber o probar definitivamente que la persona que tuvo COVID es cierto que tiene títulos mucho más altos de anticuerpos, mucha más cantidad de anticuerpos, mucha más defensa, a lo mejor esa segunda dosis de vacuna se le podría dar a otra persona que no tuvo nada y que está muy expuesta. ¿Por qué se usan distintos adenovirus? Creo que eso ya lo comentamos antes, sí. ¿Cuándo estarán las vacunas disponibles para menores de 16 años? Eso no lo sabemos todavía porque es lo que les comenté antes, están haciendo estudios en niñitos, en chicos más chicos, y no están terminados, no hay resultados definitivos, así que hasta que no haya un número, porque si uno vacuna 100 personas nada más, 100 chiquitos, no puede tener una respuesta concreta porque en eso se basa lo que se llama vigilancia inmunológica. Uno prueba un medicamento, olvidémonos que es la vacuna, uno prueba el medicamento en 100 personas y va todo bien con ese medicamento, no produce ninguna reacción adversa. Después lo extiende a 2.000 personas. Después ya se aprueba el medicamento, o a 2.000 o a 40.000. Se aprueba el medicamento y se abre a toda la población. Pero todos somos diferentes, tenemos genes distintos, tenemos etnias diferentes. Entonces, a lo mejor a una persona le hace mal y a otra no. Yo no sé si ustedes son de los que abren los prospectitos de los medicamentos que dice 1 en 100.000 casos le dio un ataque severo por este medicamento. Bueno, eso es lo que se llama vigilancia farmacológica. Creo que antes me equivoqué y dije inmunológica. Vigilancia farmacológica, que cuando uno amplía un rango más amplio de la población, se va a dar cuenta que hay algunos que les pasa esto o aquello. Les doy un ejemplo muy fácil. La vacuna de la fiebre amarilla. La vacuna de la fiebre amarilla se requiere para viajar a distintas partes del mundo cuando no existía el COVID, por ejemplo, a Tailandia, creo, y a Costa Rica, y no recuerdo qué otro lugar. Entonces uno se vacuna, pero los mayores de 65 no se pueden dar la vacuna de la fiebre amarilla porque trae aparejados problemas neurológicos. Eso se supo después que se hizo ese periodo de vigilancia farmacológica, cuando 1 en 100.000 personas o un número más grande de personas se afectaron. Entonces no se le puede dar la vacuna a los mayores de 65 o de 60. 60, 65, no recuerdo. Pero bueno, no es mucha la diferencia. Si la segunda dosis de la vacuna Pfizer se da después de las 3 semanas de la primera dosis, ¿cuánto se reduce la eficacia? ¿Cuál es el plazo máximo? Creo, de la segunda dosis, creo que eso lo comentaste, que está un poco en estudio, pero no sé si querés ampliar. Está en estudio, no se sabe cuánto va a durar. De hecho, tenemos gente que en Argentina fue voluntario de la vacuna Pfizer, fueron médicos voluntarios que se dieron la vacuna Pfizer, gente de nuestro grupo de plasma,
Y ellos, por tener el test de la doctora Andrea Gamarnik del Leluar, que es el test de COVIDAR, que detecta los anticuerpos contra la proteína, la famosa proteína S, ellos lo tienen en sus laboratorios y fueron probando, están haciendo estudios de personal de salud vacunado con Pfizer, y es muy interesante ver que distintas edades dan diferente cantidad de anticuerpos. Algunos tienen unos títulos de anticuerpos que son altísimos, uno en 100.000, que es una barbaridad. Una persona infectada de COVID puede tener un título de anticuerpo 1 en 800, 1 en 1600. El número más grande es el de abajo, es el que indica la cantidad de anticuerpos. Digámosle que tiene 800 anticuerpos, 1600 o 100.000. No es lo correcto, pero como para que entiendan. Y es muy interesante ver cómo los distintas personas desarrollan con el mismo tipo de vacuna, misma dosis, exactamente la misma separación de tiempo, desarrollan muy diferente respuesta. Y bueno, en Pfizer están haciendo en Inglaterra estos estudios, y en Argentina también, en La Plata, están analizando, pero por ahora para Sputnik, y van a hacerlo para AstraZeneca y para la de Sinopharm. Algunos les comento por las dudas, porque eso es una pregunta que me hacen habitualmente. La de AstraZeneca tiene el nombre Covishield, que quiere decir, digamos, escudo de protección contra el COVID. Covishield, Shield es escudo. Ese es el nombre que recibe la vacuna que fue producida en India, pero puede ser que en algún momento llegue de AstraZeneca también, producida en otro lugar, y que lleve otro nombre, pero es la misma vacuna. El nombre de fantasía que le ponen las empresas varía de acuerdo al sitio donde fue producida. ¿Cuánto se sabe sobre pacientes en tratamiento retroviral y la creencia de que son más inmunes a SARS? Y por ahí podés hacer una introducción de a qué se refiere con esto de retroviral. ¿Es el COVID un retrovirus? El COVID es un retrovirus, el SARS-CoV-2 es un retrovirus, no, es un virus ARNA, bueno, de simple cadena, pero supongo que esto lo están diciendo la gente que tiene tratamiento antirretroviral, que son pacientes de HIV, serían en algunos casos inmunodeprimidos o no, porque no están, digamos, porque están en tratamiento, estuvieron en tratamiento y están bajo control. No tengo datos al respecto y creo que lo tienen que hablar con los profesionales que los están tratando. Soy una mujer de 70, tengo diabetes controlada. En el 2006 tuve Guillain-Barré Syndrome. Quisiera saber si puedo vacunarme contra el COVID y si es así, ¿cuál de las 3 vacunas disponibles me recomienda? Yo creo que eso lo tienen que hablar directamente con su médico y las vacunas en principio prácticamente son todas. Hablamos de las de adenovirus que no llevan adyuvantes, que los adyuvantes los llevan, por ejemplo, adyuvantes es algo que se agrega a una vacuna para despertar más al sistema inmune. Y las de adenovirus no llevan adyuvante, en cambio las de virus atenuados o inactivados sí. Y esos adyuvantes son algún tipo de gel de aluminio que en algunos casos y en algunas personas produce algún tipo de alergia. O sea que eso lo tienen que hablar con los médicos. Y algo interesante, y eso sobre todo para las mujeres, la vacuna de Pfizer y Moderna tiene un producto que se llama PEG, polietilenglicol, estaban listados en nuestra tablita, que es el componente de algunos otros medicamentos, que es componente de algunos cosméticos. Y el polisorbato que tiene la de Sputnik también es como un derivado de ese PEG, de ese polietilenglicol. Están en cosméticos. Si hay alguna persona que tenga alguna alergia a ese tipo de cosméticos, puede llegar a tener alergia a la vacuna. Uno termina leyendo, digamos, el componente del cosmético y una cosa que comentaron, que Pfizer y Moderna en particular hacían algún tipo de reacción alérgica a los cosméticos que son fillers, que son para llenar las arruguitas profundas que se venden, digamos, en marcas muy conocidas y buenas y que ayudan a como que a cubrir las arruguitas más profundas de la cara. Bueno, aparentemente
al tener, si uno tiene un poco de alergia a ese componente, o si lo tiene y lo usa habitualmente, puede llegar a tener alguna reacción cutánea cuando se le da la vacuna. En otros países, Esto no está publicado todavía, pero son datos que van saliendo. se usan, algunos actores usan face shield en lugar de máscara, entonces, ¿cuál es ayuda o no y cuál es el riesgo para actores vacunados? Yo conozco mucha gente que usa el barbijo y el face shield. No, acá están hablando de solo el face shield. Solo el face shield no. Claro. No protege tanto porque, de hecho, por eso se dice que se deberían usar 2 barbijos, 2 mascarillas, porque uno usa uno, el doctor Fauci del FDA el otro día estaba comentando eso, cuando uno se pone una mascarilla, lástima que no tengo ninguna acá, deja acá abierto en el costadito algunos espacios por los que podría entrar el coronavirus. Entonces uno se pone la otra, que es una máscara que cubre más esos espacios. Si uno va caminando por la calle y en la calle no hay nadie, como me pasa en mi barrio acá, que yo camino cuadras y cuadras y no veo a nadie porque es un área muy residencial sin gente, y si uno se cruza con alguien, cruza la vereda de enfrente, uno puede ir sin la mascarilla, pero la tiene que llevar en el bolsillo por si se le ocurre entrar a un negocio o lo que fuera. Hay que seguirla usando, lamentablemente, pero las de Shield tienen que usarse con la mascarilla abajo. ¿Cuáles son las medidas más adecuadas para viajar en avión? Lo que están haciendo las compañías aéreas es estar pidiendo el test del COVID con 72 horas de anticipación. No están repartiendo digamos, la comida durante el viaje, sino que entregan una bolsita a la entrada del avión. Eso no lo sé porque viajé, sino porque gente amiga viajó. Y bueno, lamentablemente, por lo que sé, los aviones están saliendo bastante llenos a todos lados cuando van, porque la gente quiere ver a sus familias. Así que los barbijos, yo tengo pensado viajar a visitar a mi familia, voy a usar 2 barbijos y tuve la precaución de elegir asientos que fueran 2 nada más, cosa que mi marido y yo vamos en el mismo y no tenemos una tercera persona. Para quien no tiene esa posibilidad, bueno, vigilar o pedirle a la persona que está en el tercer asiento que sí o sí use el barbijo. Están hablando también de protección de los ojos. Y bueno, yo uso anteojos, así que no es lo mismo porque tendrían que ser de esos que se tapan, pero bueno, las mejores precauciones que consideren ustedes que son apropiadas. Y después cuando se llega al lugar se hace otro test y se le pide que mantengan la cuarentena por 7 días, creo, o hasta tener el resultado del test. Bueno, cumplir con todas esas obligaciones. Nosotros viajamos porque tuvimos la suerte de ser vacunados por el trabajo. Siguiendo en esto, una pregunta importante, si sabemos si el sistema de ventilación de los aviones es HEPA, o digamos, podés más o menos comentar lo que es un HEPA. Sí, sí, tienen HEPA y creo que estuvieron adaptando, perdón. Sí, no, ¿cómo decir? Si son HEPA, ¿y cómo te sentís vos respecto de la protección que el HEPA te provee? Bueno, les cuento primero lo que es el filtro HEPA. Nosotros trabajamos en el laboratorio en lo que se llama una mesa que es de seguridad biológica. Eso indica que es como un área quirúrgica súper estéril, y el aire que entra a esa cabina es como una cabina así, tipo de vidrio, que tiene un vidrio hasta acá, y yo pongo mis manos y trabajo en esa mesada. Todo el aire que circula dentro de eso está filtrado por los filtros HEPA, se escribe HEPA. Son filtros muy chiquitos que impiden justamente la entrada de virus, partículas grandes, bacterias. Si uno trabaja con el coronavirus, requiere un tipo de filtro adicional, un flujo, un área, porque no se puede escapar nada de esa área. Pero estos filtros HEPA protegen, filtran el aire y
el aire que circula a través de ellos retiene todas esas partículas aunque sean muy chiquitas. Eso mismo estuvieron poniendo en los aviones cuando empezó la pandemia. Así que el aire que va circulando va volviendo a pasar por el filtro, pero una vez que pasa, no, digamos, se filtra y vuelve a circular, pero queda como, a lo mejor en el avión, eso sí que no lo sé, en el cuarto de cultivo nuestro, en el área del laboratorio nuestro, no sale al medio ambiente, porque yo estaría en la misma, si filtra algo y sale afuera del medio ambiente, me está viniendo por acá atrás, lo que sea que pasó. Bueno, en los aviones a lo mejor eso lo tienen algún método de eliminarlo, o por la altura capaz que sale afuera, no sé cómo circula el aire en los aviones. Pero sí me siento cómoda trabajando con los HIPAA, sin duda. En el avión me voy a cuidar además de eso, porque cuando yo trabajo con HIPAA no necesariamente uso la mascarilla, porque tengo un vidrio acá, el filtro larga el aire filtrado por acá adelante y no me llega ese aire a mí. Y no uso mascarilla, pero en el avión sí la voy a usar. Ok, la siguiente pregunta, y yo no la entiendo, quizás vos la entendés, es el adenovir, es el adenovirus, actúa como bacteriófago, algo así sería, esa es la pregunta. El adenovirus es No. bacteriófago por el concepto de ser un parásito de la célula mamaria, la célula humana. Me imagino que la pregunta viene de ahí. Un bacteriófago sería un parásito de una bacteria, ¿no es cierto? Claro, el bacteriófago, como los phage, que Claro, sabemos, los virus filamentosos, sí, los fagos filamentosos son virus de bacterias. claro, No, este virus no es un virus de bacteria, es un virus que ataca una célula de mamífero. En claro. mamífero me refiero a un humano o un animal que tenga, digamos, toda la estructura, pero no una bacteria. Los bacteriófagos son diferentes, es otra cosa. Ok. Acá veo una pregunta del suero equino. Sí, me parece que ya hemos contestado por más que... Sí, solamente esta de suero equino que están preguntando acá. Ok, a ver. El suero equino se produjo en Argentina, es de uso tradicional en otras cosas. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, cuando yo era chiquita, o sea, hace muchos años, yo tenía la vacuna antitetánica, pero me accidenté mal y me dieron suero antitetánico, que no es lo mismo que la vacuna. Es un poco lo que hablábamos al comienzo cuando yo les hablaba de lo que era la inmunización pasiva, que nuestro sistema inmune no trabaja por alguna razón, o viene alguien al rescate, la caballería, por decirlo así, que trae los anticuerpos ya armados por otro. En este caso, el caballo, el suero equino, produce anticuerpos para nosotros y se está usando en Argentina como tratamiento, o sea, la persona que tiene COVID, que no llega a producir rápidamente sus anticuerpos, bueno, se le pone el suero equino porque viene con todos los anticuerpos que el caballo hizo por nosotros. A mí me inyectaron suero equino hace muchos, muchos años para sobreprotegerme porque por más que tenía la vacuna no estaban seguros de cuándo era. O sea que si se usó hace tantos años, se usa como suero antiofídico también. Se produce en caballos el suero antiofídico. En el caso lo que se hizo fue vacunar al caballo con la famosa proteína S. El caballo hizo con una parte de la proteína S, con la partecita esa que abre la puerta de la célula. Se vacunó al caballo con eso, se obtuvieron los anticuerpos, se los procesó para hacerlos más parecidos para que no lo rechazara nuestro organismo, y se demostró en un ensayo clínico que se hizo en Argentina que es eficaz en los pacientes que están un poco más graves, no los graves, sino los moderados tardíos, digamos. El plasma de convaleciente se tiene que usar entre los primeros 3 a 5 días para que se vea una eficacia. El suero equino vendría a cubrir un bache entre los primeros días y la gente que va a ir a respirador. No, la gente que ya va a respirador
no se beneficia ni con el plasma ni con el suero equino. Los resultados no fueron demasiado contundentes, pero tienen un trabajo publicado con evaluación de pares y se está produciendo, yo conozco gente, por ejemplo, de San Antonio de Areco, el hospital de San Antonio de Areco, el médico, el director, participó en este ensayo clínico con suero equino y dice, él tuvo muy poquitos pacientes, o sea, porque en distintos centros se hace el ensayo. Y fueron muy, muy buenos los resultados en el caso de él. Pero tengo entendido también que es caro y que no en todos los hospitales lo tienen disponible para administrar. Bien, finalmente creo que esta más o menos la respondiste, pero podés elaborar si quieres. Con la segunda dosis de Pfizer o Moderna, algunas personas tienen fuertes reacciones y otras no. ¿Es eso un signo de eficacia de la protección? No, no creo que sea un signo de eficacia, puede que sí, puede que no. En realidad la segunda dosis es un poco de respuesta a lo mejor a las bolsitas estas de grasa que llevaban el material genético. No necesariamente quiere decir que sea una respuesta de anticuerpos muy alta, pero puede que sí. La verdad que eso habría que estudiarlo, es una cosa interesante que se ha propuesto en los grupos y toda la gente que tiene la posibilidad de acceder a muestras de gente vacunada. De todas maneras, no sé, porque por ejemplo hay gente que conozco que la segunda dosis levantó fiebre, hay gente como yo que no le pasó absolutamente nada ni con la primera ni con la segunda, hay gente que la segunda dosis fue mucho más intensa, hay gente que la primera ya tuvo una respuesta un poco alérgica. En el hospital nuestro de casi 18.000 personas vacunadas, solamente 7 u 8 se les recomendó que no se diera la segunda dosis. No porque hubieran hecho una reacción anafiláctica que hubiera requerido internación o algo así, pero la reacción fue un poco intensa, entonces se los dejó solo con la primera dosis. Que eso esté asociado a una mejor respuesta inmunológica, no lo sé. Y no creo que nadie lo sepa todavía, se puede estudiar. Y la última pregunta antes de pasarle a Eduardo Sí. el micrófono, pues ya son las 7, y es, ¿la presencia de ganglios linfáticos es algo que uno esperaría o Perdón, no? pero estaba leyendo acá una de las preguntas que ya está y me perdí lo que decías, perdón. Hay gente que desarrolla ganglios linfáticos en el sitio, en el brazo donde fue inyectado. Y en ellos preguntan acerca de eso. Yo lo escuché y creo que pasa como una manifestación de la respuesta inmune. Claro, es probable que sea así, porque el ganglio linfático en realidad es un lugar donde se concentran un montón de células de la respuesta inmune. Claro. Las células que producen los anticuerpos, las células que van a ser las de la lucha armada. Entonces, un ganglio inflamado es un ganglio que está respondiendo a algún ataque. Y el ataque en este caso fue el identikit del virus. Entonces se están Generalmente, preparando. claro, generalmente aparecen, por supuesto, en el mismo brazo donde la inyección del anticuerpo fue recibida, ¿no es cierto? No en cualquier lugar. Claro. Ok, bueno, entonces ahora definitivamente, doctora Bober, ha sido un placer. Te agradecemos enormemente la paciencia que has tenido con nosotros y el tiempo que nos has dedicado. Y una cosa que no sé si el director va a manifestar, pero yo lo manifiesto en el sentido de que si la gente siente que ha quedado información que no ha sido respondida o presentada, que por favor nos hagan saber si ellos sienten que necesitarían otro webinar, otro seminario, quizás un poco más focalizado. Y si fuera el caso de que recibimos muchos comentarios, entonces vamos a considerar la posibilidad, el director especialmente, de hacer otro seminario con la doctora Bober. Y ahora, Eduardo, por favor, Sí. te paso a vos. Gracias, Nora. Mis comentarios son muy breves. Veo que está bajando la cantidad de asistentes por la hora. Disculpen, pero creo que ha sido altamente valioso todo. Gracias a María Fernanda
nuestra presidente año 2020 y chair 2021 por la coordinación del evento, impecable. Muchas gracias a la doctora Nora Nabone por esta facilitación tan profesional y dinámica. Un gusto, Nora. Y gracias y aplausos a nuestra disertante del día de hoy, la doctora Laura Bober, por una explicación completa, exhaustiva, llena de ejemplos, y al mismo tiempo, como ella dijo al comienzo, con la pedagogía de la maestra, para que los que no somos doctores podamos entender y seguirlo perfectamente. Además de las gracias para ustedes, las gracias para la audiencia. Todavía tenemos 53 participantes, de los cuales hay 47 asistentes y 6 panelistas, unos 10 menos que en la hora pico de esta charla. Pero les quería decir, la misión de Casa Argentina es promover la cultura, los valores y las costumbres de Argentina y de Latinoamérica en esta comunidad, en la comunidad de Houston. Pero como ustedes ven, extendemos la misión a temas de actualidad, como el día de hoy es un tema científico que nos llega a todos nosotros y a todos los hogares. La Casa Argentina cumplió el año pasado 50 años, estamos en el año 51, transitando el 51. Mucho hemos logrado, y lo hemos logrado con el apoyo de todos ustedes, pero hoy más que nunca nos hacen falta que se hagan socios. Vayan a un link que es muy, muy simple de recordar, es casaargentina.org, como organización, www.casaargentina.org, y ayúdennos haciéndose socios, porque esa pequeña contribución que es nominal nos ayuda a traer todo este valor y mucho más valor que tenemos planificado para el año 2021. En particular, el próximo evento que tenemos es un evento que inicia un ciclo de cine. Creo que la fecha, María Fernanda, es el día 12 de marzo, ¿verdad? Sí, efectivamente, viernes 12 a las 17:30 horas, 5:30 p.m. Houston. Y empezamos con una historia del cine argentino, un tema por demás apasionante. Y comentanos quién lo va a dictar, María Fernanda. Así es, en realidad va a ser un ciclo inédito, nuevo para Casa Argentina en Houston. Va a estar a cargo de un licenciado en Filosofía y Letras, experto en cine, especialista en cine argentino. Su primer charla será un recorrido sobre la historia del cine nacional, desde el año más o menos 50 hasta estos días. Y luego tendremos una vez al mes la presentación de una película con su posterior, debate y presentación. La verdad es que es un ciclo que nos emociona mucho, Eduardo. Bárbaro. Entonces, los esperamos el día viernes 12 de marzo, 5:30, un ciclo sobre historia del cine argentino, que va a ser otra vez apasionante y lleno de colores y de trasfondo. Otra vez a todos ustedes, Laura, Nora, muchas gracias, un honor. Con Laura compartimos también la Cámara de Comercio Argentina-Texas, donde Laura preside el Comité de Salud. Yo soy actualmente también presidente de esa institución. Pero otra vez, ayúdennos a ayudar, ayúdennos a traer todo este valor a la comunidad argentina. Hagan un clic y van a ver que la contribución en la cuota es un valor nominal. Eso es todo. Un abrazo, buen fin de semana. Muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias. Eduardo, Sí, y una cosa importante, sí, creo que esto ha sido grabado, y sé que alguna gente no ha podido, desde Argentina al menos, estar presente a esta hora, pero sería bueno saber cómo pueden ellos acceder al video. Sí, efectivamente, Nora, a modo de conclusión, les pedimos a todos los asistentes que estén en contacto con Casa Argentina de Houston y que pueden acceder a todos nuestros eventos virtuales en nuestro canal YouTube. Casa Argentina tiene un canal YouTube y en el canal YouTube encontrarán todos los eventos virtuales que presentamos. Y les pedimos que permanezcan en contacto a través de nuestro Facebook y nuestro website. Claro. La opinión de cada uno de ustedes es muy valiosa para nosotros, para poder seguir trabajando. En el website encuentran un link para contáctese con nosotros. Van allí a www.casaargentina.org y van a encontrar una sección que es contáctese con nosotros. Allí nos mandan cualquier comentario que le vamos a responder en forma inmediata. Inmediata. ¿Estamos listos? ¿Todo bien?
Todo bien. Todo bien, un privilegio. Gracias. Un privilegio. Muchísimas gracias a dos popes de la ciencia argentina. Muchísimas gracias.